agujero o túnel de gusano, según Albert Einstein, es el conducto que une dos puntos en el espacio-tiempo o dos universos paralelos. Y estos diálogos se llaman así porque los voy a sostener con personas a las que les llevo por lo menos 50 años de edad. Eso hace que seamos universos totalmente diferentes. Más si tenemos en cuenta que estos últimos 50 años han sido el lapso de medio siglo en el que el ser humano ha producido más cambios en toda su historia. Veamos. Bueno, vamos a hablar del primer capítulo que se llama Confiar en el Anticristo. Y la verdad ese título nos extraña. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de la educación infantil. Y nos preocuparía que eso pueda interpretarse como que hay que confiarle la educación de los niños a un anticristo. ¿Cómo es eso? No, pues no se preocupen porque es que el anticristo del que yo estoy hablando no es la bestia infernal de origen religioso y tampoco es ninguna de las aterradoras versiones que se han hecho para el cine y para la literatura de ficción. Bueno, entonces, ¿de qué anticristo nos estás hablando? Hace casi 25 años, cuando yo escribía mi primera novela llamada Proyecto Eva, hice a manera de predicciones algunas reflexiones sobre el rumbo de la humanidad. Y una de esas que asocié con el anticristo se está cumpliendo en la vida real de hoy de una manera muy precisa. ¿Y de qué hablabas en esas predicciones? Hablaba de dos adelantos científicos que iban a propiciar nada menos que un paso más en la evolución de nuestra especie, y ese paso se iba a concretar con la aparición de un órgano nuevo en nuestro organismo. ¿Un órgano nuevo? Pues la verdad yo no he sabido nada de órganos nuevos. Ni yo he sentido nada nuevo en mi organismo. No, yo sé. En realidad debe ser muy pocas las personas que se han dado cuenta de eso. Bueno, pero entonces cuéntanos de qué hablan esos dos adelantos científicos. Se trata de un conocimiento, de una herramienta que fueron desarrollados en la segunda mitad del siglo pasado. Un conocimiento y una herramienta. ¿De qué se trata el conocimiento? Es el conocimiento del ADN. Es la identificación de lo que se definió como el elemento primario de la vida y del cual, como ustedes deben saber, se empezó a conformar una especie de mapa que se dio a conocer con el nombre de el genoma del ADN. Sí, claro, se ha oído hablar mucho de ello. Pues resulta que ese genoma es una estructura que está compuesta por muchos millones de códigos y de datos que habrían sido imposibles de manejar antes de la aparición de esa herramienta nueva que se llama el computador. La unión de esa especie orgánica que es el ADN con esa especie electrónica que es el computador fue lo que yo asocié con el anticristo y lo bauticé en esa forma. ¿Y por qué le pusiste ese nombre? Sí, yo no entiendo qué tiene que ver. Pues porque resulta que el producto de la unión de esas dos especies convierte al ser humano en una especie capaz de manejar su propia evolución y la de toda la naturaleza viva que lo rodea, sin necesidad de la intervención de ningún dios y de ningún concepto religioso. Eso hace que la fe religiosa y los conceptos religiosos se vayan reduciendo en importancia hasta que desaparezcan. Y según el imaginario religioso, pues ese era el oficio que venía a cumplir un supuesto anticristo, ¿no? Pues sí. Lo que yo no logro entender es cómo eso puede afectar la relación que cada uno tenga o no tenga con la fe cristiana. ¿Tú sí? Bueno, lo que pasa es que ustedes por los
pocos años que han vivido tal vez no han captado ese proceso, pero les voy a poner un ejemplo. Resulta que hace 50 años una mujer embarazada no sabía qué era lo que estaba esperando, si el bebé era un niño o una niña. Y mucho menos iba a saber si ese bebé venía en perfectas condiciones o traía algún problema, alguna malformación o alguna enfermedad genética. Y lo único, óiganme bien, porque es así, lo único que podía mantener tranquila a esa madre y a su familia era la fe. Era pidiéndole a Dios que lo que fuera que llegara, llegara sano, que llegara perfecto. Así era, ¿sí o no? Pues me imagino. No me consta, pero sí. A mí sí me consta porque mis hijos nacieron en esas circunstancias. Pero resulta que ahora, a las pocas semanas de gestación, por exámenes de ADN y por exámenes por computador como las ecografías, se sabe no solamente el sexo del bebé, sino se sabe exactamente el estado en que viene, si trae alguna enfermedad o si viene con alguna malformación. Y son los médicos, sin la intervención de nada más, los que determinan si la vida de ese bebé, dependiendo del problema que tenga, es viable o no es viable. Y se lo informan a los padres, y son los padres, con su propia autoridad, los que toman la decisión de si el embarazo debe continuar o se debe practicar un aborto. Si se dan cuenta la gran diferencia, lo que se ha reducido la intervención de la fe en apenas medio siglo. Es grandísimo. Pero bueno, ahora cuéntanos de qué se trata esto del nuevo órgano. El nuevo órgano también empezó a evolucionar hace poco más de 20 años. A partir del computador, que en ese momento eran esos aparatos grandes que se ponían en el piso y se les conectaban esos monitores enormes que parecían televisores del siglo pasado. Entonces, con ese aparato y el celular, que también era una panela grandote, pesada y muy costosa, que solo servía para hacer llamadas y mandar mensajes de texto, yo escribía ahí en el año 2000 en mi novela que esos dos aparatos se iban a unir en uno solo, que se iba a reducir cada día más de tamaño, iba a ser más potente, hasta convertirse en un elemento de bolsillo que se iba a popularizar en el mundo hasta el punto en que cada ser humano podía tener uno. ¿Eso les parece familiar? Pues sí, claro. Mira, aquí está mi computador de bolsillo. ¿Pero qué tiene que ver esto con nuestros órganos? Les explico. Este aparato es apenas uno entre 6.000 millones de dispositivos similares que hay alrededor del planeta, con todos y cada uno de los cuales se conecta con la misma facilidad con que me conecto con el de ustedes. Eso quiere decir que esto ya no es un aparato, esto es una neurona que se conecta con otras 6.000 millones de neuronas alrededor del mundo y con las cuales puede hacer millones de sinapsis por segundo. O sea que esto ya no es un aparato, esto es un ¿Cerebro? Es un gigantesco, es un enorme cerebro que pertenece a todos los seres humanos, en el cual se están consignando todos los conocimientos y experiencias de la naturaleza, y del cual, sin que nos hayamos dado cuenta, ya está dependiendo por lo menos el 90% de los sistemas en que están organizadas todas las sociedades del planeta. Sí, se entiende, es algo inmensamente grande, ¿no? Sí. Lo que yo todavía no asimilo es por qué razón le das la categoría de nuevo órgano. Lo digo por dos razones. La primera es que este gigantesco cerebro enorme, que me parece que tiene un título muy largo y quisiera bautizarlo con un nombre más pequeño para que lo identifiquemos. ¿Ustedes quieren ser las madrinas del bautizo? ¿Sí? Entonces denme sus manos izquierdas y repitan conmigo.
Yo te bautizo Yo te bautizo con el nombre de con el nombre de Unicerebro. Unicerebro. ¿Listo? Entonces resulta que este unicerebro pues ya no es un aparato, es un órgano de nuestros sentidos. De hecho, es el órgano de 2 sentidos nuevos que hemos desarrollado. ¿2 sentidos nuevos? Sí, 2 sentidos nuevos. Uno es el de la comunicación a distancia, que se puede comparar con el sentido de la telepatía, pero es una telepatía más completa que la de los libros de ciencia ficción, que es solo de pensamiento, porque con esta nos podemos enviar archivos con todos los miles de palabras que queramos escribir. Podemos enviarnos sonidos hasta con la complejidad de la música más excelsa. Podemos enviarnos imágenes hasta con la perfección de la fotografía de la más alta resolución. ¿Es eso un sentido o no es un sentido? Sí, ese podría ser uno. ¿Y cuál sería el otro? El otro es el de la memoria organizada, con el cual tenemos miles de ejemplos, empezando desde los números telefónicos que tú te puedas saber, que antes se sabía uno 10 o 12 de la gente más cercana, ahora te sabes 1000 y los tienes aquí, los encuentras en un clic, ya los recuerdas. Y ya recuerdas el nombre de las capitales de todos los países del mundo, y recuerdas el nombre de todas las cordilleras del mundo y los habitantes que tiene cada país. Esa es una memoria organizada, incluso maneja todos los sistemas financieros del mundo. ¿Es eso otro sentido? ¿Ustedes se imaginan el caos y el atraso que representaría que este sentido se acabara? Sería ni más ni menos como si un adulto perdiera el oído o perdiera la vista. A toda la humanidad le tocaría volver a aprender sin este sentido. ¿Se dan cuenta? Increíble. Nos decías que le decías órgano nuevo por 2 razones. ¿Cuál es la segunda? La segunda es la forma como se va a integrar este dispositivo a nuestro organismo. ¿Ustedes saben lo que es un chip? Claro, es una chispita de chocolate que viene en una galleta. No, mentiras. Es un dispositivo, es un pequeño módulo que se encarga de almacenar una gran cantidad de información y de procesarla. Y que tiene la facultad de comunicar esa información a otros sistemas. ¿Ustedes se acuerdan cómo comunica la información a otros sistemas? Con impulsos electromagnéticos. Impulsos electromagnéticos que son equivalentes a las sinapsis que hay entre las neuronas. ¿Ustedes cuánto tiempo creen que se demore la humanidad en producir sinapsis entre los sistemas electrónicos y los sistemas neuronales? Pues a la velocidad a la que está ocurriendo todas estas cosas. No, eso es algo que ya está pasando. Exactamente, eso ya está pasando. Hasta donde yo sé, existe por ejemplo un ojo, prótesis de un ojo que se sitúa en el sitio del ojo, que tiene una cámara de video por dentro que está pasando las señales directamente por el nervio óptico al cerebro, por sinapsis. Hasta ahora con imágenes muy simples como símbolos y siluetas en blanco y negro. Pero yo les garantizo que antes de 20 años, ustedes y todos los seres humanos se van a estar instalando en su cuerpo dispositivos, chips, con acceso a internet, o sea, al unicerebro, sin necesidad de estos dispositivos. Qué locura, Gustavito. La verdad, a mí me da algo de miedo pensar en estos cambios y que ya se avecinan. Pues sí, da miedo como nos daba miedo a nosotros cuando apareció el celular. Decíamos, no, pues qué pereza tener un aparato con el que la esposa lo va a situar a uno donde esté, sea como sea, ¿no? Y le teníamos miedo a eso.
Y ahora todos dependemos de eso. Bueno, pues yo creo que ya nos queda claro el concepto de lo que es el nuevo órgano, el unicerebro o anticristo. Correcto. Entonces podemos pasar a ver lo que eso significa con respecto a la educación infantil. ¿Les parece? La realidad, Pau, es que estamos ante toda una reestructuración del saber humano. Claro que en países como el nuestro y en otros del llamado tercer mundo, tenemos que entender que estos buenos cambios son para las clases altas, las de gran capacidad económica, donde pueden implementar estos avances y lo están haciendo. Pero para las clases populares la cosa se complica. ¿Por qué lo dices? Porque en un país donde la gente es tan inconsciente de su propia ignorancia, que en unas elecciones presidenciales le da el triunfo al candidato que declara que para él es más importante invertir en el aparato militar que en el aparato educativo, pues las cosas para el pueblo siempre serán más difíciles. Pues sería muy triste que cosas tan importantes en el saber sirvan tanto para niños y niñas que ya lo tienen todo, pero para los niños que más lo necesitan, no sea más que una novela de ciencia ficción que no les aporta en nada. Pues sí. Entonces lo que nos corresponde a ti, a mí y a otras personas que entiendan esto, es tratar de difundir lo que pensamos, con la esperanza de que algunos padres y algunos docentes entiendan que hoy están tratando con una inteligencia muy diferente a esa a la que están dirigidos todos los métodos de enseñanza que están usando. ¿Y es que tú has estudiado esos métodos a profundidad para venir a descalificarlos de esa manera? No los he estudiado siquiera superficialmente. Y es que para saber que no sirven no tengo siquiera que conocerlos, Pau. Me basta con haber hablado con personas jovencitas que están siendo educadas con esos métodos para saber que están muy lejos de donde deberían estar para entender el mundo de hoy. O sea que si queremos que las cosas comiencen a mejorar, me imagino que lo primero que deberían entender los padres y los docentes es el nivel en donde están para saber dónde deberían estar, ¿cierto? Correcto. Pues, la verdad yo creo que muchos ya lo saben. Los docentes saben que están en el nivel establecido por los religiosos de la Edad Media. O sea, estudiantes todos vestidos con uniforme, con reglas de presentación personal uniforme, como el largo del pelo, como el largo de la falda, encerrados en salones para todo un año, con pupitres iguales, mirando para el mismo sitio, con programas de estudio iguales, con textos iguales, con materias iguales y exámenes iguales para todos. Es decir, una fabricación en serie de mentes mal nutridas. Pues lamentablemente así nos tocó a todos. Sí, y los padres es evidente que están en el mismo sitio, de lo contrario no permitirían que sus hijos siguieran siendo educados con los mismos métodos. Bien, y una vez identificado este problema de la uniformidad, ¿qué podemos hacer en medios como el nuestro, donde no hay suficiente dinero para pagar a más profesores y tenemos que encerrar en un salón a 40 niños a aprender las mismas cosas? Pues todo eso se empieza a solucionar cuando los padres y los docentes se pongan de acuerdo para exigir el cambio. Mientras tanto, los docentes, para no quedarse tan atrás, lo primero que tienen que entender es que la mente de cada niño es un universo diferente, único, distinto a todos los demás. Y entender que no nos pueden seguir enseñando a todos las mismas materias y evaluándolos con los mismos exámenes porque todos tienen habilidades, talentos y gustos diferentes. Y también cuando alguno de estos niños se quiere pintar el pelo de verde y recortarlo en forma de cresta, o la niña se quiere poner argollas metálicas en la nariz o en los labios,
lo que están haciendo no es otra cosa que mostrar su desacuerdo con la uniformidad que les han querido imponer. Y al no poderse sentir auténticos, entonces se corre el peligro de que se quieran ir de la escuela y que quieran hasta abandonar a los padres en búsqueda de una vida propia en la que no pocas veces se han desperdiciado grandes inteligencias en el vicio y en la delincuencia. Pues ese concepto de la uniformidad hace las cosas más fáciles para padres y docentes, pero cada día está más demostrado que es un modelo fracasado. Claro que sí. Y los padres, pues con mayor razón, igual pero con mayor razón porque ellos sí tienen la capacidad para dar atención individual a sus hijos. Y entonces, para no quedarse tan atrás, lo primero que deberían entender es que el objetivo de la educación no es que sus hijos se parezcan a ellos o al ideal que ellos tengan, sino que esos niños, solamente siendo las personas que libremente decidan ser, podrán llegar a ser personas felices. Claro, Gustavito, ese es el objetivo principal. Yo creo que para lograrlo los padres y los docentes deberían entender que el único y el verdadero educador para los niños no es ninguno de los dos por separado, sino el equipo que logren formar entre ambos. Correcto, tal cual. Yo creo que esa es como la primera conclusión de esta parte. Claro que donde tú hables de eso ante alguien, todo el mundo te va a decir que ya lo sabía, pero resulta que no se practica. Y si no se empieza por ahí, va a ser imposible implementar el concepto nuevo, el que nadie conoce y que sí puede llegar a ser una solución completa. A ver, aclárame algo. Tú dices que los problemas en la educación no solo son en nuestro país, sino son a nivel mundial, ¿cierto? Sí, por lo menos en el tercer mundo. Y tú dices que tienes esta solución a un problema universal y que aparte nadie la ha conocido. ¿Te suena muy raro eso o qué? Pues sí. Y no es porque no seas capaz o no tengas el derecho a tenerla. Eso es lo que es difícil imaginar, que algo tan importante pueda venir de alguien que no es un estudioso o un experto en el tema, ni mucho menos un filósofo en la materia. Ya. Pues fíjate que eso que acabas de decir tiene mucha importancia porque trae al tema una de las primeras ideas que hay que cambiar. Y es esa de la que la inteligencia depende de la educación. Pues resulta que yo opino que es todo lo contrario. Y esto es algo que creo que es lo primero que debe saber cualquier persona que quiera educar. Y no te lo digo como una simple idea, sino que te lo declaro como toda una sentencia que es la siguiente. Ninguna inteligencia tiene límites excepto los que le impone la educación. Esa es una afirmación, una sentencia bien fuerte. No creo que a muchos padres y docentes les guste que le digan que lo que han hecho es limitar la inteligencia de los niños. Pues sí, pero es cierto. Además a mí también me duele porque yo soy uno de esos padres que permitió que sus hijos fueran educados con esos métodos. Y es que en ese momento pues yo estaba como estaban todos los demás padres, tratando de ganarme la vida, tratando de disfrutarla, en lugar de tratar de entenderla. Pues sí, tu sentencia es muy dura para todos. Yo no lo había pensado de esa manera, pero le veo mucho sentido. Me alegra mucho que le encuentres el sentido. Y para aclarar el concepto, te cuento que estoy de acuerdo contigo en que no soy ningún experto, ningún estudioso del tema, pero no estoy de acuerdo en que no sea un filósofo de la materia. Yo creo que sí lo soy, aunque no tenga el título, y este es el ejemplo perfecto para lo que estamos hablando. Porque resulta que, según la educación, doctora en filosofía es aquella persona que básicamente supera un plan de estudio sobre las corrientes filosóficas y sobre el pensamiento de los grandes maestros, aquellos que con su sabiduría fueron capaces de encontrar conceptos nuevos.
¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Y por aprender sobre ellos es que les dan su diploma. Aunque muchos, óyeme bien, salgan de la universidad con la mente tan llena de los conceptos de esos maestros que no tienen la confianza suficiente en su propia inteligencia para emitir conceptos nuevos, es decir, para filosofar. ¿Hasta ahí está claro? Sí, entiendo. ¿Y eso a qué va? Te voy a dar un ejemplo. ¿Alguna vez habrás visto alguno de esos debates en los que participa uno de estos filósofos académicos y te darás cuenta que él quiere dominar todo el tema, pero con los argumentos de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, de Nietzsche, de Kant o de cualquier otro? Y él cree, y lo peor es que los demás también lo creen, que eso es sabiduría, cuando en realidad es el reflejo de una inteligencia limitada por el conocimiento, por la educación que le cambió la sabiduría por los conocimientos. ¿Hasta ahí está claro? Sí, claro. Eso es diferente a lo que dice la inteligencia, y es que filósofo es aquel que ama el pensamiento, lo practica con toda la libertad y es capaz de encontrar conceptos propios nuevos, es decir, conceptos empíricos, como fueron los de los grandes maestros y como son todos los conocimientos y todas las experiencias y todos los inventos cuando la humanidad los conoce por primera vez. O sea que para donde va tu modelo de educación es a un concepto basado en el empirismo. Sí. Claro que para entender eso rápidamente, primero tenemos que situarnos en el contexto elemental. Y yo creo que lo más elemental que se puede saber respecto a eso es ¿qué es educar? ¿Te parece bien que empecemos por ahí? Sí, me parece bien. Pues cuando empecé a pensar en esto, me puse a buscar las definiciones de la palabra educar. Y encontré muchas, muy completas. Encontré hasta tratados completísimos sobre el tema. Pero como lo que yo necesitaba era lo elemental, me separé de todo ese conocimiento y me puse a filosofar en busca de la esencia del concepto. ¿Y la encontraste? Pues yo creo que sí, porque logré reducir toda esa materia a 2 palabras. ¿Verdad? Bueno, entonces cuéntame según tú, en 2 palabras, ¿qué es educar? Manipular mentes. ¿Manipular mentes? No sé, ese concepto me suena como muy crudo. Es que manipular no es más que aprovecharse de la confianza de una persona para ponerla a orar al capricho de otra. ¿Y acaso lo que hace el educador no es tomar una mente limpia y ponerla a creer lo que a él le da la gana? Pues sí, básicamente es eso. Pero es que tú me estás hablando de la educación como si fuera algo malo, cuando hasta donde yo sé, todas las materias y principios morales que imparten los padres y los docentes están certificados como buenas y están respaldados por años de buenos resultados y por estudiosos muy bien intencionados. Pues sí, pero es que las experiencias certificadas y los estudiosos muy bien intencionados también son susceptibles a la equivocación o a enseñar con la mente limitada por lo que a ellos les enseñaron. Por eso es que el nuevo educador tiene que ser una persona que se sienta obligada a analizar muy bien cada cosa que va a transmitir a las mentes limpias para decidir con su propia inteligencia si estas son convenientes o no son convenientes. ¿Te doy un ejemplo? Sí, por favor. Bueno.
Hay una teoría que viene de la Roma del siglo II, que dice, mens sana in corpore sano. Y a partir de esa teoría se instituyó que la educación física debe formar parte integral de la educación formal. Si a mí como docente me toca analizar esa teoría, yo la encuentro conveniente para transmitirla a las mentes limpias. ¿Tú también? Sí, yo también. Correcto. Hay otra teoría que viene de Medio Oriente del siglo XIV antes de nuestra era, es decir, con 1600 años más de experiencia y de certificación que la anterior, que dice que tuvimos unos primeros padres que fueron expulsados de un paraíso y que por su culpa de ahí en adelante todos los seres humanos estamos condenados a ocultar nuestros genitales como partes pecaminosas y a sentir vergüenza de nuestra desnudez. A mí me lo enseñaron así hace 60 años. ¿A ti también? Sí, Gustavo, y también. Y nos consta que a los jóvenes de este pueblo, en los colegios populares y de muchos pueblos de Colombia, todavía les están enseñando eso como materia obligatoria. ¿Correcto? Correcto. Pues yo no te voy a pedir una opinión sobre esta teoría, ni necesito pedirle opiniones a nadie para decidir con mi propia inteligencia que yo sería incapaz de contaminar una mente limpia haciéndole creer que eso tiene más valor que cualquier otra leyenda de ficción. Más bien les informaría que esa teoría, esa leyenda presentada ante el mundo como amenaza divina de infierno eterno durante 34 siglos, es la prohibición que ha causado uno de los apetitos más destructivos que han afectado a la especie humana en toda su historia. Porque hizo que el sentido de la reproducción de la vida, es decir, el sentido del sexo, por el carácter de clandestinidad que le impusieron, se degradara al nivel de la pornografía, de la prostitución, de la violencia sexual, de la trata de personas y hasta de cosas tan bajas como la pederastia, ejemplificada por los que dicen ser representantes de la supuesta autoridad divina que impuso la prohibición. Pues tendría que pensar más acerca del tema para ver si estoy o no estoy de acuerdo. Lo que es verdad es que la educación formal puede ser tan buena como mala. Correcto. Y el educador que entienda eso podrá seguir dando una buena educación. El que no lo entienda podrá seguir haciendo daño. Entonces, ¿tú qué piensas que debe ser lo primero que debe saber alguien que, habiendo entendido lo anterior y habiendo asumido la responsabilidad, toma la decisión de nutrir inteligencias? No sé, eso es algo que me parece que no puedo respondértelo sin pensarlo bien. Dímelo tú. Bueno, yo creo que lo primero que debe saber alguien que aspire a nutrir inteligencias es entender cómo se ha nutrido la inteligencia hasta ahora, ¿no te parece? Sí, me parece. Y eso es algo de hecho muy fácil de explicar. Se le puede explicar a un niño de 3 años con canciones o con cuentos o con un videíto que le muestre en pocos minutos lo que ha sido la evolución de nuestro cerebro desde que era un grupito de células que manejaba reflejos muy simples hasta este tan grande y complejo que tenemos hoy. Esa pues puede ser una de las muchas maneras que debe haber para explicarle que lo que ha nutrido nuestra inteligencia durante esos millones de años son todas las experiencias y todos los conocimientos nuevos que se han ido acumulando en nuestro cerebro. Eso ya lo sabías, ¿cierto? Sí, claro.
Lo que pasa es que cuando nos enfrentamos a un tema tan complejo, nos pueden abrumar todos los conocimientos que hay sobre eso y pues nos alejamos de lo elemental. Correcto. Es decir, los conocimientos nos desplazan. La sabiduría, dicho en lenguaje popular, los árboles no nos dejan ver el bosque. Sí, así es. Entonces, ahora sí creo que podemos pasar a lo nuevo. Vamos a ver ya tu nueva estructura de la educación. Vamos a ver el nuevo concepto que tengo sobre lo elemental y que puede servir para mejorar esa estructura actual. Ah, ya entiendo, cuéntame. Pues es muy simple, ¿vale? Y es que no es lo mismo nutrir la inteligencia de un cerebro compuesto por dos hemisferios, como el que todo el mundo conoce, a nutrir la inteligencia de un cerebro ya evolucionado, aunque todavía no es reconocido, compuesto por tres hemisferios. ¿Tres hemisferios? Sí. El hemisferio derecho, que es el encargado de las expresiones no verbales, la sensibilidad musical, artística, la creatividad, los sentimientos. El hemisferio izquierdo, que es el encargado de las expresiones verbales y escritas, y las matemáticas, y los análisis, y los métodos. Y el unicerebro, el tercer hemisferio, que es el encargado de las expresiones telepáticas y de la memoria acumulada de conocimientos y experiencias. Sí, entiendo. Solo que aún no alcanzo a medir la diferencia entre nutrir esas dos clases de cerebros, pero me imagino que debe ser algo muy grande. Pues claro, es enorme. Tanto que en esa diferencia es donde reside la gran falla de la estructura de la educación actual, que consiste en tener a los muchachos y muchachas durante sus primeros 15 o 16 años, que es la etapa más importante en su vida de formación intelectual, formación física y formación moral, desperdiciándose y desgastándose en una actividad que hace mucho tiempo perdió el sentido, que consiste en obligarlos a estudiar cosas que ya están en el unicerebro para meterlas a estos dos hemisferios con el objeto de volver a sacar esas cosas de aquí para meterlas al unicerebro para poderlas usar. ¿Me hago entender? Sí, es verdad. Aunque siento que me estoy perdiendo de algo. Miremoslo desde otro punto de vista. ¿Cuántas vidas crees tú que se han perdido? Estudiantes que han sido obligados a estudiar materias que no van a utilizar en su vida práctica, como álgebra, trigonometría, física, química, historia, geografía, en fin, materias que un muy bajo porcentaje de estudiantes va a usar en su vida práctica. Vidas perdidas. Sí, vidas perdidas. Haz una cuenta, ¿vale? Suma los miles de millones de horas que se han gastado durante todos estos años, los miles de millones de estudiantes estudiando esas materias que nunca van a usar, y te aseguro que el resultado te da más horas que las horas de vida de los 60 y tantos millones de muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Sí, el ejemplo da un poquito de risa, pero nadie me puede negar que es matemática y patéticamente cierto. Como también es cierto que los que sí estudian esas materias para usarlas en su vida práctica, para hacerlo van a tener que volverlas a meter al unicerebro para poderlas usar. Sí. ¿Y se te ha ocurrido algo para cambiar eso? Pues sí, pero es algo que supone un cambio radical en la filosofía de la educación, que hasta este momento está basada en que los mayores somos más inteligentes que los niños y por eso tenemos que enseñarles todo. Pero resulta que yo opino que es todo lo contrario.
La inteligencia de un niño es un potencial sin límites. En cambio, la nuestra ya está llena de basura y plagada de una infinidad de errores, como eso de pensar que el valor del ser humano está en la cantidad de bienes materiales que posea, o que un color de piel da superioridad sobre otro color de piel, o que es válido, por ejemplo, acabar con un bosque o contaminar una fuente de agua para extraerle dinero a la tierra, y una cantidad de estupideces más de las que los niños no sufren. Y entonces, ¿tú qué sugerirías? Pues tú sabes que como empírico que soy, tiendo a encontrar todas mis soluciones en lo elemental. Y lo más elemental que yo veo con respecto a la educación, pues es la que los animales le dan a sus crías. Y que prácticamente no existe, porque los animales no educan. Los animales acompañan, protegen y alimentan a sus crías hasta que ven que son capaces de defenderse solos. Y entonces hacen como la madre pajarito que empuja al polluelo fuera del nido, sabiendo que no se va a matar contra el piso, sino que sin saber cómo, su memoria genética va a hacer que despliegue sus alitas y vuele solo con toda la libertad. Eso suena muy bonito, pero siento que es algo complejo de hacer entender. ¿Por dónde empezarías tú? Pues como ya hablamos, empezaría por acabar con las uniformidades. Y después, antes que todo, acabaría con una prohibición a los niños que está haciendo tanto daño como la del sexo, y es la prohibición a relacionarse con los dispositivos electrónicos, o sea, con el unicerebro, que ya es un órgano de nuestros sentidos, por lo cual todo ser humano debería relacionarse con él desde que nace. Pues yo estoy de acuerdo contigo, pero debemos ser conscientes de los peligros que también conlleva ese uso, ¿no? Pues sí, pero es que esos son los peligros de la selva, por donde los mayores tenemos que apoyar a los niños para que aprendan a explorarla. Yo creo que el mayor peligro que ven los mayores en el unicerebro para los niños es la manipulación sexual a la que se exponen con las redes sociales y la pornografía y todas esas cosas, ¿no te parece? ¿Y por qué el sexo es un peligro, vale? Pues porque hasta ahora a los niños, en lugar de acompañarlos mientras aprenden a usarlo, les prohíben que se relacionen con él. Parece increíble que a estas horas de la vida haya personas que ya pasaron por el bachillerato y hasta por la universidad y hasta son padres y madres, a quienes tú les preguntas cuántos sentidos tiene el ser humano y todavía te contestan que los 5 de toda la vida. Si acaso hay alguno muy adelantado que te habla de la intuición como el 6º sentido, pero ¿tú crees que alguien te habla del sentido de la memoria? ¿O del sentido del equilibrio? ¿O el sentido de las defensas del cuerpo? Y mucho menos te van a hablar del sentido del sexo, el sentido de la reproducción de la vida, el más importante de todos, porque es el responsable de que tú y yo y todos los seres vivos de este planeta estemos aquí, pero que no se habla de él porque fue excluido de los temas de estudio por los sabios religiosos. Sí, es muy cierto. ¿A ti te parece justo, vale, que en este momento haya niñas de 10 o 12 o de 13 y 14 años a quienes la naturaleza ya facultó para tener su ciclo menstrual? Es decir, la naturaleza ya las deja ser madres, pero sus educadores no han dejado que ellas sepan, por ejemplo, que tienen un órgano que se llama clítoris, ni para qué sirve. O que en este momento haya padres y madres que si encuentran a su niña o niño masturbándose, los van a juzgar y los van a regañar y los van a castigar, en lugar de aconsejarles que se laven las manos antes de hacerlo. O que hay jóvenes que eyaculan sin ninguna precaución dentro de la joven y ella lo permite porque para ambos es más importante el momento de excitación y de placer
que la conciencia de la responsabilidad que implica traer otra vida al mundo. ¿Te parece justo? No, claro que no me parece justo, pero creo que aún es un poco complejo eliminar todo ese miedo que hay en torno al sexo, ¿no crees? Pues sí, pero es ese complejo para los padres, pero no para los niños. Yo te garantizo que a un niño de 3 años tú le explicas que si se queda mirando directamente los rayos del sol se va a dañar el sentido de la vista. O que si se pone unos audífonos y les pone todo el volumen se puede dañar los oídos. Pues también si se lo explicas claramente, va a entender los peligros de usar mal su sentido del sexo. Sí, me parece. Y también, fíjate, óyeme bien, si a un niño y una niña a los 5 años ya están acostumbrados, no solo conocen, sino ya están acostumbrados a ver los genitales del otro sexo, de todas las clases y de todas las edades, y de todas las formas y de todos los colores. Así como están acostumbrados a ver ojos, narices, bocas, orejas. Y si están, ya conocen los nombres de cada parte de uno de esos órganos y para qué sirve cada parte. Y si saben cómo se usan esos órganos con todas las condiciones de higiene y seguridad. Y si ya se les ha concientizado de que tal vez la decisión más importante que puede tomar un ser humano en su vida es la de traer otra vida al mundo. ¿No crees que esos niños aprenderán desde esa edad a manejar su sentido del sexo con la misma responsabilidad y naturalidad con que manejan su vista o su oído? Sí, claro. Algún día las personas entenderán que estos miedos relacionados con el sexo solo se van a superar perdiéndoles el miedo. Y entonces, en tu opinión, Gus, ¿cómo crees que deberían ser esos primeros y definitivos años? Pues, situémonos en lo elemental. ¿Qué crees tú que le puede enseñar un profesor a un unicerebro que, aparte de tener ya dentro todos los conocimientos que se están usando y que se pueden usar en la educación del mundo, se está nutriendo segundo a segundo, se está actualizando por 6.000 millones de neuronas que le aportan información desde todos los puntos del planeta? ¿Qué le puede enseñar? No, pues viéndolo así, nada. Correcto, nada. No es sino dejar que los niños se relacionen con su unicerebro desde que nacen. Yo te garantizo que esos niños, simplemente sin mucha instrucción, sino estimulándolos a que jueguen a la curiosidad con su unicerebro, a los 7 u 8 años van a estar mucho mejor preparados que los que están saliendo hoy de bachillerato a los 15 o 16 años. Y les van a quedar 5 o 10 o quién sabe cuántos años para, mientras cultivan su físico, mientras desarrollan su creatividad, mientras identifican sus gustos y talentos, determinar a qué se van a dedicar en la vida para ser personas felices, haciendo lo que realmente les apasiona. Eso suena como de seres más evolucionados. Sí, claro. Y esa puede ser como la primera conclusión de estos diálogos. Los niños ya no necesitan aprender conocimientos sacados de programas de estudio impuestos por autoridades educativas que no tienen ni idea de lo que es eso. Sino que ahora, como hablábamos en el caso de los filósofos, a quienes la educación les desplazó a la sabiduría, ahora es la información la que desplaza esa educación, para que el ser humano tenga que volver a ejercer su sabiduría, buscando su rumbo, porque ya no tendrá que seguir caminos trazados obligados como ahora, sino que podrá trazar su propio camino. Eso suena como el sueño de toda persona joven. Pues sí. Y como la envidia de los viejos que critican y juzgan a los jovencitos por su rebeldía, sin tener en cuenta que esta es apenas una reacción natural ante todas las equivocaciones de las que están siendo víctimas.
Y entonces, Gus, ¿tú sugieres que se va a acabar la figura del docente? No, vale, todo lo contrario. Se va a fortalecer, porque el docente va a dejar de ser el adoctrinador con autoridad para obligar a aprender. Y ahora va a ser el informador, el acompañador, el protector que acompaña al niño mientras aprende a explorar la selva. Informador, acompañador, sin ninguna autoridad, ¿no de pronto quedaría como un vacío? ¿Por qué? Te pongo como ejemplo lo que estamos haciendo los dos y que se podría hacer de dos maneras. Una sería como la educación actual, y es que yo, como tengo más experiencia y soy mayor, tengo autoridad sobre ti, entonces te entrego mis conceptos en un texto y te obligo a que te lo aprendas y después te examino a ver si lo hiciste bien. Y la otra es como lo estamos haciendo, o sea, un complemento entre dos personas que tienen el mismo valor y están al mismo nivel. Porque puede que yo tenga más experiencias acumuladas que tú, pero eres tú quien tiene el potencial para ponerlas en práctica, para aprovecharlas. O sea que tú escoges si quieres aprovechar mis experiencias o las de cualquier otra persona que te sirvan mejor para lo que tú quieres hacer. Ya me hubiera gustado tener esa opción hace 15 años. Pues tú todavía lo puedes hacer. A mí me hubiera gustado tenerla hace 65 años. Bueno, y siguiendo adelante, por supuesto, este concepto de los actuales centros educativos tendrá que transformarse, ¿no? Y adaptarse a las nuevas inteligencias. Por supuesto. ¿Sabes qué me he imaginado? No, cuéntame. El otro día en un centro comercial entré a un local muy grande, donde construyeron una réplica de una ciudad con construcciones locales, con calles señalizadas, semáforos, todo eso, en la que se desarrollaban diferentes actividades. Había panaderías, sastrerías, peluquerías, en fin. Y ahí llegaban los niños a jugar a que eran las personas que desarrollaban esas actividades. Entonces podían ser bomberos o paramédicos o peluqueros. En fin, ¿tú lo conoces? Sí, la recuerdo. Yo fui cuando tenía más o menos 12 años y fue muy divertido, me gustó bastante. Pues a mí me gustó mucho también, y tal vez lo que más me gustó es que para los niños todas las actividades eran igual de divertidas e igual de útiles, y ninguna de esas actividades se ofrecía como más importante que las otras. Entonces me fui de ahí pensando en que ese puede ser tal vez el concepto de lo que debe ser un centro, no de educación, sino de información y práctica. Y dejé jugar mi mente en ese sitio desde donde llegan los bebés de meses hasta donde pueden regresar los que ya cumplieron todo el proceso y salieron a ejercer sus actividades escogidas, y vuelven ahí a actualizarse, a socializar, a divertirse o a colaborar en la formación de los que vienen detrás. Me imaginé un complejo maravilloso, ¿vale? Tan fácil de construir como cualquier centro educativo. Y hasta le puse nombre. Sí, ¿cómo lo llamaste? Pues, a diferencia de lo que es una universidad a donde va una persona a especializarse en una actividad, aquí pues es una unidad en la que hay una gran diversidad de actividades. Entonces le puse la unidiversidad. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Pues bueno, entonces te propongo que cerremos este capítulo, ¿vale? Cerrémoslo imaginando lo que puede ser un sitio como ese. Cuéntame tú, ¿cuál sería la primera escena que te imaginas de lo que debe ser ese sitio? Bueno, yo me imagino un espacio amplio,
donde están los niños y las niñas jugando con plastilinas, arcillas, pinturas, pinceles. Quizá también hayan jóvenes, niños y niñas también que estén acompañándolos, guiándolos, aprendiendo, divirtiéndose con ellos. Un espacio lleno de formas, texturas, sonidos, como estímulos para los niños, algo así. Sí, claro, muy hermoso ese cuadro. ¿Y qué tal música ambiental con esas composiciones nuevas que hay ahora de Beethoven para niños, o Beatles para niños, o Mozart, o Queen? Y ponerles toda clase de instrumentos musicales para que ellos escojan el que quieran y jueguen a hacer música. Sí, muy lindo. Y también, imagínate esos niños, imagínate que esos espacios, ¿vale? Ese sitio ya no sería dividido por salones según los grados y según las edades, sino que sería dividido por espacios temáticos, en los que habría aprendices de todas las condiciones y de todas las edades, que lo único que tendrían en común sería que están en ese sitio porque es donde quieren estar. Me parece muy chévere. También podríamos, no sé, sacarlos del aula, de ese espacio, llevarlos al campo, a que se relacionen de pronto con animales, con los campesinos, aprendan de las plantas, a sembrar, a cosechar, que puedan llevar sus alimentos a casa y compartirlos. Quizá algunos se den cuenta que les encanta y que quieren dedicarse a algo afín con, no sé, una vocación sobre la tierra, veterinarios o agrónomos. Pues claro. Y también podemos llevarlos a industrias a que conozcan los diferentes procesos de producción. Algunos querrán ser operarios de esas máquinas, otros querrán ser los diseñadores, en fin. También creo que en algún momento padres y profesores quizás hayan soñado con un espacio similar, ¿no? Sí, claro, que no solo han soñado, hay padres y docentes que están poniendo en práctica esas cosas, pero en las clases altas. En las clases populares les ha faltado la iniciativa para empezar esas cosas. Ojalá cuando vean esto que estamos diciendo se den cuenta que si personas como nosotros que no tenemos ni idea de lo que es eso, nos damos cuenta de las fallas de la educación, pues también ellos deberían ponerse las pilas y conformar el equipo que también para eso deben ser, para exigirle a los que tienen el poder para implementar esos cambios. Sí, de acuerdo. ¿De acuerdo en qué? En todo. ¿En todo? En todo, mano. ¿Listo? Bien, hemos llegado al final del primer capítulo de nuestros diálogos por el túnel de gusano. Y en él hemos planteado una nueva tesis, que es la del unicerebro como tercer componente o tercer hemisferio cerebral. Esto quiere decir que nuestra especie ha dado un paso más en su evolución, por lo cual los que están naciendo ahora son gente más inteligente, porque viene con una memoria genética muy superior. La nuestra solo venía con algunas improntas de comportamientos ancestrales. La de ellos, la de los que están naciendo, es una memoria genética que viene con todas las experiencias, con todos los conocimientos y con todas las capacidades que hay en el unicerebro. Eso, como dije, quiere decir que ellos son seres más inteligentes que nosotros y por eso debemos dejarlos que sean ellos quienes desarrollen su propia sabiduría, su propia inteligencia. Porque si no creemos en esto e insistimos en seguirlos educando con nuestros limitados recursos, seguirlos limitando, estaremos haciendo algo así, sin exagerar, o tal vez exagerando un poco, como si los primates insistieran en seguir educando al Homo sapiens. Eso es lo que yo creo. Y mi sugerencia es que los ayudemos en su formación física, los ayudemos en su formación moral, dándoles ejemplos de buenos comportamientos y enseñándoles el respeto por la humanidad y por el mundo.
pero su parte intelectual dejemos que sean ellos los que la desarrollen solos. Dejémoslos que vuelen solitos con toda la libertad. Esta sugerencia a mí me parece válida incluso con este mundo nuevo que se nos viene encima después de la pandemia del COVID-19, que es un mundo diferente al que hemos vivido siempre. Yo considero que va a ser mejor. Por supuesto va a ser manejado por gente más inteligente. Eso fue todo. Si a alguien le pareció interesante lo que aquí se dijo, pues por favor suscríbase a nuestro canal Gustavo Corredor Ortiz en YouTube. Si quieren ayudarnos a que continuemos con este proyecto, por favor comparta esto en sus redes sociales. Y si alguien quiere comunicarse conmigo, entonces estoy a sus órdenes en Facebook como Gustavo Corredor Ortiz. O hágase miembro del grupo Opus Mundus en Facebook y ahí me encuentra a sus órdenes para que hablemos sobre esto, programemos charlas o lo que quieran. ¿Qué más? Nuestro próximo capítulo se va a llamar Avanzar hacia el pasado. Y en él vamos a ver otros problemas trascendentales de esta convulsionada humanidad y los vamos a analizar, por supuesto, partiendo desde lo elemental. Por último, quiero dejarles un regalo como un presente de iniciación de proyecto, que consiste en un microcuento que escribí y se los voy a dejar para que lo disfruten o para que lo conozcan. Se llama La Sabiduría y dice así: hija de la curiosidad y el ingenio, la sabiduría nació en la imaginación y creció bella y libre, jugando con la fantasía a iluminar inteligencias. Entonces el conocimiento, opacado y envidioso, la hizo secuestrar por la educación, quien la condenó al olvido, enterrada en la memoria. Eso fue todo, gracias por su atención y hasta pronto.